Mi nombre es Darwin Cedeño, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro de la carrera de Derecho. Voy a hablarles sobre la obligación jurídica tributaria. La relación jurídica tributaria pues es aquella que surge entre el Estado y los particulares, que conllevan a una obligación de satisfacer las prestaciones establecidas por la ley. El objeto principal de la relación jurídica tributaria precisamente es la obligación tributaria, que es la que surge entre el Estado y los sujetos pasivos, que constituyen un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante una garantía real. Su naturaleza jurídica es obligacional y pecuniaria. Para que surja el nacimiento y la validez de la obligación tributaria es necesario que se den dos supuestos. El primero, fundamentado en el principio de la legalidad, que es la existencia de una norma legal que la consagre, en función de que no puede haber un tributo si no está consagrado en la ley. Y el segundo supuesto es entonces que se materialice el hecho impunible tipificado en la ley. O sea, la suma de estos dos pues, es lo que da el nacimiento y la validez a la obligación tributaria. Cuando hablamos de las características de la obligación tributaria, podemos decir de que es un vínculo personal de derecho entre el sujeto pasivo, el sujeto activo y el sujeto pasivo, que es de naturaleza pecuniaria, porque de ella se fundamenta la obligación de dar una cantidad de dinero. Su fuente es la ley, porque no hay tributo que se pueda crear sino los que establecidos en la ley. Es imperativa en función de que es el Estado el que los impone, es la ley la que los impone, en ningún momento hay un consentimiento de partes. Nace, por supuesto, al producirse o al verificarse una situación de hecho, y el incumplimiento, por supuesto, es sancionado por la ley. Entre las formas de la obligación tributaria tenemos la obligación de dar, que consiste en dar una cantidad de dinero, en pagar una cantidad de dinero; la obligación de hacer, que consiste en cumplir con los requisitos exigidos por la ley; la obligación de no hacer, como por ejemplo no interferir en la actividad en las actividades o en las investigaciones de fiscalización; y por supuesto las pretensiones accesorias, que no son más que las sanciones que dan origen al incumplimiento de estas tres primeras. Entre los elementos de la obligación tributaria tenemos el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es el Estado a todos los niveles, a nivel nacional, estatal, municipal. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le atribuye al Estado la facultad de la recaudación, de la organización de la recaudación y del control de los tributos que por ley le corresponden. Los sujetos pasivos son personas naturales o jurídicas, bien sea en calidad de contribuyentes o responsables. Entre los sujetos pasivos de la obligación tributaria tenemos los contribuyentes y los responsables. Los contribuyentes, que son aquellas personas naturales o jurídicas sobre las cuales recae el hecho impunible, o sea, se verifica el hecho impunible, o en pocas palabras, son aquellos que pagan, que recae sobre ellos directamente la obligación de pagar el tributo. Y los responsables son aquellos que, aun cuando no tienen carácter de contribuyentes, deben cumplir con la obligación de estos por mandato de ley. Los responsables, podemos distinguir los responsables directos y los responsables solidarios. Entre los responsables directos, son responsables directos en calidad de agentes de retención o agentes de percepción, los autorizados por la ley o la administración. Y son responsables solidarios del tributo, de las multas y de las accesorias que deriven de los bienes que estas personas administren.
Cuando hablamos de domicilio tributario, podemos considerar que las personas que se consideran domiciliadas en Venezuela son aquellas personas naturales que hayan permanecido en el país de manera continua o discontinua por más de 183 días. O aquellas, esto por supuesto en un año calendario, o en el año inmediatamente anterior al que se pretenda determinar el tributo. Las personas naturales que hayan establecido, por supuesto, su residencia en el país, siempre y cuando no hayan estado fuera del país en cuanto a un año calendario, más de 183 días, bien sea de manera continua o discontinua. Los venezolanos que se desempeñan en el exterior como funcionarios de representación o de cargos de oficiales de la República, del Estado o de los municipios. Las personas jurídicas constituidas en el país que hagan su domicilio en él conforme a lo estipulado en la ley. Para efectos del tributo, podemos decir de que las personas naturales tienen su domicilio en el lugar donde desarrolla su actividad civil y comercial. Que las personas naturales que hayan establecido su residencia en el país. El lugar donde ocurra el hecho impunible y en el caso de que existan más de un domicilio, el que elija la administración tributaria. Para efectos de las personas jurídicas, el domicilio podríamos considerarlo como el lugar donde esté situada su dirección o su administración efectiva. El lugar donde se halle el centro principal de su actividad económica y el lugar donde ocurra el hecho impunible, o sencillamente el que elija la administración tributaria. Cuando nos referimos a personas domiciliadas en el extranjero, el domicilio en nuestro país residiría entonces en el domicilio de su representante en este país, el lugar donde se desarrolla la actividad de negocio o explotación y el lugar donde ocurra el hecho impunible. Cuando hablamos de domicilio electrónico, la Administración Tributaria Nacional, a los efectos de los tributos nacionales, tiene la facultad de crear un domicilio especial para determinar los grupos de contribuyentes o responsables de similares características cuando por razones de eficacia y de costo operativo lo justifique. Esto no es más que la creación de un mecanismo electrónico que sirva de buzón, que sea seguro y sirva de buzón para el envío de los actos administrativos. Cuando ocurre un cambio de domicilio, estos cambios deben notificarse a la administración tributaria. Por ejemplo, cuando ocurre un cambio de direcciones, cambios de administradores o de denominación social de la entidad. Cuando ocurre el cambio de domicilio fiscal, cuando ocurre un cambio de actividad principal, o sencillamente por la cesación, suspensión o paralización de la actividad económica habitual del contribuyente. El hecho imponible, en pocas palabras, pues, es la comprobación o la verificación del hecho imponible es la que verifica o la que da el nacimiento a la obligación tributaria. El concepto lo define el artículo 36 del Código Orgánico Tributario, que establece que el hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. En la determinación de la obligación tributaria, esto no es más que el procedimiento que realiza el deudor tributario, ¿verdad?, para verificar el hecho generador de la obligación tributaria y así señalar la base imponible y la cuantía del tributo. Para los efectos del tributo en cuanto a la determinación de la obligación tributaria, tenemos que tener en cuenta que si la determinación tributaria es la obligación tributaria cuya finalidad es cuantificar la deuda líquida y exigible como consecuencia de la verificación de un hecho imponible,
Pero por supuesto, esto es de una realidad preexistente, o sea, de cosas que ya pasaron. Por lo tanto, el efecto es meramente declarativo. En cuanto a los procedimientos para la determinación tributaria, tenemos dos tipos, por lo menos la autodeterminación, que es la que realiza el mismo sujeto pasivo, y la determinación de oficio, que es cuando el sujeto pasivo no la realiza, o por lo menos cuando la administración tributaria sospecha o tiene bases pues, que crean de que está viciada esa declaración, entonces el Estado procede a determinar y a cuantificar la obligación tributaria. Lo hace de tres formas: sobre la base cierta, con el apoyo, por supuesto, de todos los elementos que permitan conocer de forma directa los hechos impunibles, o sobre la base presunta, porque cuando no se tiene entonces el apoyo de estos elementos, entonces tiene el Estado tiene que, la administración estatal tiene que tomar en cuenta el hecho y las circunstancias que por su vinculación y por el hecho imponible permitan determinar la existencia de la cuantía y de la obligación. Y finalmente, pues, la determinación mixta, que no es más que la que realiza la administración con la colaboración del sujeto pasivo. Esto es todo. Muchas gracias.